y en la mayoría de las minas lo hacen en el perfil del talud, ¿no? Para rocas muy duras, los espaciamientos pues llegan hasta 1 metro, ¿no? Y para muy suaves o arcilla, ¿no? O combinaciones de arcilla, los espaciamientos llegan hasta 2 metros y a veces ni se cargan los precoces. No lo cargan y cuando no lo cargan funcionan como filtro. O sea, toda la onda que llega a la línea de precorte filtra, ¿no? Ahí fuga la energía. Pero eso es en roca suave, ¿no? Eso es, ese tipo de diseños se ha visto en Yanacocha, por ejemplo, ¿no? En donde he tenido zonas morrénicas, donde por más que minimizaban el explosivo, pues había daño, ¿no? Entonces ahí se evita cargar el precorte y se deja, pues, ¿no? Y quedan como filtros. Acá va en una fila, adelante del corte, le dicen más conocido como buffer, son los taladros buffer. Bueno, es una palabra en inglés que normalmente acá lo conocemos como taladros amortiguados, que van con un espaciamiento diferente a la de producción y van más enfocados a control de carga, ¿no? Y diferente diámetro. Si el diámetro de producción es 2,25, el buffer es 9 pulgadas o 5 pulgadas, dependiendo, ¿no? Esto va con la finalidad de controlar pues, el impacto de la energía del explosivo hacia el talud y también esa línea de precorte, ¿no? Por más que hayas hecho acá una línea de grieta con el precorte, si cargas demasiado estos buffers o diseñas pues con un diámetro muy exagerado, pues igual dañas el talud, ¿no? O sea, no te sirvió de nada hacer un buen precorte si acá pues no realizas un buen diseño, ¿no? Entonces, para el buffer pues, tienes que controlar la densidad de la carga, ¿no? Utilizar un explosivo de menor densidad. Los proveedores tienen, tener un diámetro también más chico, ¿no? Más chico que la de producción. Y les comento esto porque en otras minas, pues, a veces porque se les malogró la perforadora que tiene otro buffer, o también porque se les malogró las Smart Rock o las perforadoras de precorte, las chicas, tienen a perforar con cuchilla de producción, baja carga, o sea, hacen todas las previsiones, pero igual dañan, ¿no? Entonces, importantísimo respetar estos parámetros, ¿no? De cuidado de talud. Sobre todo, pues, si son taludales, ¿no? Porque todo este trabajo se hace en final. Si uno esto lo hace en un talud temporal o que te demora, pues, 6 meses, 3 meses, es un costo en vano, ¿no? No sirve de nada, pues, invertir tanto dinero, tanto costo en tener un talud estable para que al mes siguiente o a los 2 meses, pues, te lo vueles de nuevo, ¿no? Entonces, son errores que a veces pasan en el trabajo, ¿no? Entonces, hay bastante planificación con ingeniería, con planeamiento a corto plazo y ver, pues, si amerita, pues, hacer un precorte, ¿no? Puntos bien importantes ahí, revisar siempre con planeamiento eh, el tipo de ángulo, ¿no? El ángulo y el azimut. O sea, una, una manera, pues, es tener bien claro, pues, a qué dirección y a qué ángulo debe de ir, ¿no? Importantísimo los taludes. Ya vemos un diagrama, ¿no? De una malla, un diagrama de una malla, donde están conectados, pues, los retardos. Esto es una malla de producción y esta es una malla de precorte, ¿no? Y vemos, esto es, por ejemplo, para una voladura pirotécnica, ¿no? No es electrónica, que va amarrado al precorte. Lucho, un favor, no sé si puedes
Voy a tomar unos 5 minutitos porque me están llamando urgente. 5 minutos, por favor, voy a... Ok, perfecto, ingeniero, lo esperamos. Más bien voy a...
Ya, ya, ok. Lucho, ¿me escuchas? Sí, sí, ingeniero, le escucho perfectamente. Ya. Continuamos. No hay disculpa la interrupción. Ahí me han llamado de Mina, pero bueno, continuamos entonces, ¿ah? Eh, a ver, déjenme ver. Sí, ingeniero, su pantalla lo puede compartir, por favor. Ya. No se puede. A ver, un momento, un momento. Hay otro que está compartiendo pantalla. Jersey, por favor, deje de compartir su pantalla. Ya, Ya, perfecto. A ver. ya, continuamos. Más bien, disculpen la interrupción, van a tener una llamada urgente ahí de la mina. Ya, continuando, pues, las voladuras de precorte, como bien acá indica, tiene por finalidad generar una línea de debilidad tras la voladura, ¿no? O sea, el precorte sirve para generar una línea de rotura o una zanja, también le pueden decir, o unas grietas lineales, de tal forma de que ahí fugue la energía, ¿no? Y el explosivo, pues, es mínimo, o sea, no, ni más ni menos, ¿no? O sea, son cargas bien controladas, que es más, no son cargas desacopladas. Mejor de los casos es tener una carga, pues, en forma de emulsión encartuchada, como le dicen, tiene un montón de terminologías, le dicen rosario, le dicen salchichas también, eh, y vienen de distintas marcas, ¿no? Orica la viene con Iremita, eh, Enaex lo tiene como Enalai, Famesa como Famecorte, Exa como Exalai. En realidad todas son cordón detonantes con emulsiones encartuchadas de fábrica que vienen ensambladas, ¿no? Entonces, estos taladros de precorte forman una pared de banco más estable, genera un límite de penetración de la pala, o sea, hasta esa grieta nomás llega la pala. Obtienen también bermas o bancos, ¿no? Más de lo que se había diseñado, y crean también un tema de seguridad, porque se respetan las banquetas y todo el material de arriba pues tiene donde descansar, ¿no? Entonces, básicamente pues para esto son las voladuras. Yo los enfoco siempre como un tema de seguridad, ¿no? Tener pues taludes inestables desde bancos superiores, pues no hay tanto riesgo que digamos, pero cuando ya profundizamos pues a 10, a 20 bancos, pues trabajar abajo con taludes pues que no te dan la garantía pues de que caiga una roca pues es bien peligroso, ¿no? Entonces, enfocado a este tema de seguridad, el precorte pues no tiene comparación en gasto, ¿no? Entonces, ahí no se tiene que escatimar en ahorrar, sino en ahorrar la pared que se des. Ahora, la teoría del método, cómo se hace el precorte, ¿no? El objetivo del precorte es minimizar las presiones del pozo, suficiente para generar grietas entre los pozos adyacentes de la línea de precorte. Entonces, al tener esto bien en cuenta, la línea de taladros, por ejemplo, debe ser con un espaciamiento muy pequeño, ¿no? A comparación de una malla de producción. Y la densidad, como les comenté, también debe ser muy baja, ¿no? Y la simultaneidad, la iniciación de los taladros de precorte tienen que ser todos en un solo golpe, es decir, pues, ¿no? Para eso se usa el cordón detonante. Entonces, el cordón detonante ayuda bastante en dar la simultaneidad a toda la fila de taladros de precorte. Algunos estudiosos probaron taladro por taladro con 1 milisegundo de diferencia con el electrónico, hicieron estudios de vibraciones, pero igual se produjo daño al talud, ¿no?
Entonces, preferencia hicieron tiempo, pero también tema de vibraciones es sacar pues 100, 200 taladros al mismo tiempo, no sirve, ¿no? No servía para no dañar el talud. Entonces hicieron grupos de 20, grupos de 40 taladros, igual conectados con cordón, y sacando con tiempos pirotécnicos pues de 20 o 40 milisegundos. Con electrónicos también lo sacan. Entonces ahí la idea es hacerlos por grupos, ¿no? Por grupos y tener pues un disparo de precorte pues como una tijera, ¿no? Cortar así pues linealmente lo más perfecto posible. Acá vemos en este gráfico los taladros de producción, los taladros amortiguados o buffer. Algunos hacen un solo buffer nada más, otros hacen dos buffers. ¿Por qué a veces hacen uno? Hacen uno porque la roca es media suave. Meterle dos, pues, implica darle mayor riesgo de daño, ¿no? Y a veces le ponen dos cuando la roca es dura, ¿no? Cuando la roca es dura y este taladro no rompe lo suficiente, este taladro de acá le ayuda, ¿no? Entonces, en roca media dura, sí aplican la doble línea buffer. Y bueno, acá tienen la línea de precorte. Como les comenté, esta línea de precorte usualmente lo ponen en la cara del talud, en el perfil del talud. Otros le ponen a 1 metro adelante, de acuerdo a cada estilo pues, de cada mina, ¿no? De cada realidad que tengan en el macizo. Pero en la mayoría de los casos ustedes van a ver que lo ideal es colocarlo en la misma línea del talud. Y estos taladros son inclinados, ¿no? Las inclinaciones varían, pues, dependiendo del geotecnista, ¿no? De su diseño de estabilidad. En zonas muy suaves o morrénicas, arcillosas, tienden a este ángulo a bajarlo bastante, ¿no? A 65 grados, 60 grados, ¿no? Donde necesitan estabilizar bastante el talud. Obviamente que ahí pierden también material mineral, ¿no? Cuando echan bastante de talud, ¿no? Pero ya es un tema geomecánico, geotécnico. Pero hay minas que sí, las paran el talud hasta 95 grados, ¿no? Es el caso de Antamina, donde paran el talud también a 80, 85, 90 grados, pues, pero previamente hacen un estudio geotécnico, ¿no? Un estudio donde garanticen que el talud no se va a caer, ¿no? Por ahí entra el tema de factor de seguridad, ¿no? Un factor importante para estar seguros, ¿no? De que esto se puede parar el talud, ¿no? Bueno, las inclinaciones pues las realizan estas perforadoras pues de precorte de 5 o 6 pulgadas, perforadoras secundarias como las mencionan en las minas, de distintos modelos, ¿no? Tanto de Epiroc, Sandvik o de las chinas, ¿no? Que también son bien conocidas. Distintos modelos, distintas marcas, distintos diámetros. Es un buen tema para tocar en otra próxima oportunidad, pero definir en qué tipo de máquina, qué método de perforación de precorte, porque algunas son top hammer, otras son martillo de fondo, y ver, ¿no? También la profundidad del precorte. Algunos perforan a 15 metros, otros a 30 metros, a un banco, a doble banco, y cuando es más profundo es también un tema bien complicado para la perfección de la inclinación, también de la profundidad, porque a veces te topas con agua, te topas con material muy fracturado y no se logra hacer el precorte. O sea, ahí es donde se tienen que tomar otros controles, ¿no? Ya eliminamos esta fila de precorte y se realiza con los taladros buffer más los controles, ¿no? Que no salen tan bien que digamos, pero es otra alternativa, ¿no? Acá vemos los métodos de precorte con explosivos, 3 métodos bien clásicos. El primero que vemos acá es con salchichas. Esta es una carga bien desacoplada.
en donde ves acá el cordón detonante y emulsión encartuchada conectadas, ¿no? Y esta emulsión es un diámetro menor al taladro de precorte, ¿no? Si el precorte es de 3 pulgadas, pues estas salchichas son de 1,5 y van conectadas con cordón. Eh, Algunas le ponen una carga de fondo, pero esto no sirve mucho. Lo ideal es solamente colocarle las tiras o este rosario de salchichas. Y si es un terreno duro, a veces le ponen hasta 2 líneas, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, esto es lo perfecto. Esto es lo que se debe llegar siempre en el precorte, en su diseño de carga, ¿no? Luego pasamos a la carga de fondo con, como le dicen, como un chupete, ¿no? Le ponen acá como un chupete, con un diámetro menor al taladro. Y también funciona esto, pero no es mejor como esto, ¿no? Porque te genera, pues, a veces se corta, o sea, esto tampoco no te garantiza que carga, reaccione o tone uniformemente, ¿no? Operativamente esto es bien complicado, ¿no? Sobre todo si es 15 metros, ¿no? O 30 metros. Tener, pues, todo un chupete de esa longitud, pues, hay probabilidades de corte también dentro del taladro, que esto se raje y inclusive ya pierda continuidad, ¿no? Entonces esto no es muy bueno. Se puede hacer, lo hacen algunos por ahorrar costos, pero al final lo barato le sale, ¿no? Lo mejor es utilizar estas cargas, ¿no? La tercera opción es colocar una carga de fondo y generar una cámara de aire y luego colocar el taco, ¿no? Este método no es tan recomendable tampoco porque eh, el diámetro, pues, que estás usando acá es el diámetro de todo el taladro, ¿no? No desacoplas mucho la carga. Si bien es cierto, tienes un taco de aire, pero igual está funcionando tanto abajo como arriba el máximo diámetro. O sea, acá el desacoplamiento no es bueno, no es bueno. Entonces, de estas tres alternativas, lo ideal es este de acá, ¿no? Es de tipo rosario. Estas dos las puedes hacer, pero no tengas, pues, recursos, ¿no? Cuando se olvidaron de pedir, pues, a la SUCAME comprar estas salchichas, porque para esto también hay un permiso, ¿no? En, en la autorización global de explosivos, pues tienes que considerar esto. A veces se equivocan y no consideran esto, están en aprietos, ¿no? Entonces tienen que usar esos chupetes o hacen taco de aire o otro método, pues, que no es como el primero, ¿no? Esto sí es mejor. Salen del apuro, pero no logran tener un taladro de precorte, pues, bueno, ¿no? Entramos acá a las fórmulas, que hay una fórmula de presión en las paredes del taladro y está en función a la densidad del explosivo y la velocidad de detonación. Esta variable, esta presión, es parte también para obtener, pues, el espaciamiento del precorte, ¿no? En la bibliografía, bueno, acá vemos la razón de desacoplamiento, o es el factor de desacoplamiento, que también te funciona al diámetro del explosivo, al taladro, la longitud del taladro y del explosivo, ¿no? Una formulita donde saca el factor, y esas dos variables, tienes factor de desacoplamiento, VOD, densidad, tienes la presión de detonación desacoplada, ojo, la desacoplada, eh, tienes ese factor también, y nos vamos a esta fórmula en donde se obtiene el espaciamiento entre taladros de precorte, ¿no? Está en función al diámetro del taladro, a la presión de detonación que habíamos ya calculado, y a la resistencia a la tracción de la roca, ¿no? Esta formulita te ayuda a calcular, pues, el espaciamiento en precorte, ¿no? Donde les hablé que era de 1 metro a 2 metros, 1,5 metros, y matemáticamente sale con esta fórmula, y es muy práctica esto. Esto ustedes pueden hacer ejercicios y van a ver que se relacione muy bien al terreno. Acá también vemos el factor de carga, los kilos por metro cuadrado, igual con las variables que mencionan acá en la ecuación.
Son variables pues, que las puedes conseguir en campo, ¿no? Con tus monitoreos. No son variables que son pues muy complicadas, las puedes hallar. Esto lo encuentras en la bibliografía bastante también de voladura. Son fórmulas clásicas, podemos decir, no sé si le han enseñado en la universidad, pero bueno, esto es lo que aplican la mayoría de minas, ¿no? Vemos acá paredes pues estables, ven acá las cañas cómo se han formado. Eh, Acá hay un tema también, ¿no? Eh, la mayoría de los ingenieros de perforación te muestran pues, en esta foto y te dicen pues, que esta es la pared ideal, ¿no? Lo mejor. Pero acá también tiene que ver bastante el paralelismo, ¿no? Si se fijan acá en estos taladros, no está tan uniformes que digamos, ¿no? Eh, Pareciera que no guardan cierta dirección. Bueno, le salieron las cañas, pero están un poco desalineadas, ¿no? Qué sé yo. Entonces, lo que viene el topógrafo viene, levanta todo el talud y lo contrapone con el diseño, y ahí es donde están todas las desviaciones, ¿no? Revisar bien la perforadora de precorte si está funcionando adecuadamente su inclinómetro, si está funcionando bien su medidor de azimut, ¿no? De dirección, importante para que le salga una buena pared, ¿no? Y ahora, si esta pared es fracturada o tiene bastantes preformados, difícilmente se logra la pared, ¿no? El ideal, ¿no? Del perfil. En Lagunas Norte, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando, las paredes pues eran muy complicadas, son unas zonas bien fracturadas, y la perforada de precorte pues sufría bastante, ¿no? Sufría bastante, hasta a veces no armaba los taladros. Entonces, en ese tipo de casos, cuando la zona es bien fracturada, se tiene que acercar más los taladros de precorte, ¿no? Ahí me acuerdo que acercamos bastante hasta 1 metro de espaciamiento, ¿no? Por el grado de fracturamiento. Alto costo, ¿no? Porque a 1 metro, pues imagínate, mayor cantidad de taladros, ¿no? Y una perforación bien cara. Pero era la necesidad, ¿no? No había otra forma. Al menos, bueno, de lograr tener estables los taludes después del disparo, ¿no? La evaluación de los resultados del precorte, si van a ver esto de planta, pues esto es lo ideal, ¿no? Esto es lo mejor que puedes ver de precorte, ¿no? Que te salgan tus cañas, ¿no? Y que la superficie quede casi perfecta, ¿no? Aquí ven otra forma, acá pasó el precorte, pero le faltó más explosivo, ¿no? No, es al revés, perdón. Le metieron más explosivo y donde tenía que ser el precorte se fue más atrás. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Acá pared inestable, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cuál ha sido la falla? Sobre excavación general, ¿no? O sea, como se metió mucha carga o mucho explosivo, cuando entró la pala o la excavadora de brazo largo, se pasó del límite porque estaba suave, ¿no? Le metieron mucha carga. Acá dice, pues, sobrecarga, fila anterior de taladros sobrecargados. Mucha carga en el precorte y mucha carga también en el buffer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar, distanciar un poco la fila también del buffer, muy cerca, y el retardo también hay que ampliarlo, ¿no? Ampliar los tiempos. Muy cortos los tiempos entre las dos filas de precorte y el buffer. O en todo caso, de la buffer con la producción también, tiempos muy cortos, ¿no? Y hay que ver también cómo le anda la secuencia, ¿no? A veces la secuencia de salida lo hacen en forma perpendicular al talud y ahí es donde daña, ¿no? Siempre, cuando hay un precorte, tenemos un buffer y vas a sacar un trim, tienes que direccionar, pues, las filas en forma paralela al talud, ¿no? Es incorrecto hacerlas perpendiculares, ¿no? Mencioné un término trim. El trim, una voladura de trim, o corte, que está, bueno, en español, trim es en inglés,
es generalmente pues dos, tres filas de producción con una buffer y la de precorte, ¿no? Esa es la voladura trim que le indican. O sea, siempre en minerías grandes disparan un sector pues adelante de producción y dejan pues tres, cuatro filas hacia el talud y hacen ahí el trim. Acá vemos otros perfiles de excavación, bueno, también sobre excavados, ¿no? No surtió mucho efecto el precorte, mucha presión del taladro, ¿no? Eh, y hay que bajar la densidad también de la carga. Acá también vemos sobre excavación entre taladros, ¿no? Y acá igualmente, ¿no? Básicamente estos gráficos indican que mucha carga y controlar más en las densidades, en los espaciamientos, ¿no? Vemos un perfil del talud, vemos un perfil del talud y, tanto sin precorte y con precorte, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Acá vemos la diferencia que hay, ¿no? Un material que sea sobreexcavado, ¿no? Y las reservas donde también se han influido, ¿no? Porque esto se supone que bancos abajo esto crece, entonces hay una pérdida acá también de material, ¿no? O de mineral o desmonte, ¿no? Muy aparte de que el talud queda inestable, ¿no? Entonces, estos controles pues los lleva a planeamiento y es donde nos evalúan pues la efectividad pues del diseño, de la ejecución también. Toda una serie de pasos, ¿no? Porque no solamente es perforar, también es cómo lo disparas, y más allá también de la voladura, es cómo lo perfilan, ¿no? Ahí también puedo mencionarles algunas experiencias. Cuando hacíamos el precorte, pues, invertíamos bastante en la perforación, teníamos mucho cuidado con el explosivo, es más, con electrónicos. Sin embargo, cuando entraban a perfilar, pues, un perforista, pues, no, perdón, un operador de excavadora no tan experimentado, pues, cortaba todo el frente, se quedaba, es más, hasta de noche lo hacían y quedaban, se dormían y no respetaban los límites y sobreexcavaban, ¿no? Y le hacían hueco al precorte. Entonces, tanta, tanta dedicación al precorte que al final el de operaciones lo malograban, ¿no? Entonces ahí es un trabajo en equipo, ¿no? Porque tanto el de perforación y voladura y el jefe de guardia de carril de acarreo tienen que coordinar para que el talud pues salga lo mejor, ¿no? Entonces por ahí se buscaba pues un operador de excavadora experimentado, hacerlos de turno día, no de noche, tener marcas visibles, ¿no? Del precorte, todo esto para tener el cuidado debido, ¿no? Y no malgastar pues todo lo que se hizo al comienzo. Muy bueno, son peleas que a veces pasa siempre en, en carril y carril de perforación voladora, siempre es una diferencia, ¿no? Entonces echan la culpa. No, que yo hice yo perfilé bien, el otro dice, no, yo le metí la buena carga, pero al final un talud sobreexcavado, ¿no? Hay mucho tiene seguimiento, los controles, las marcas, y planeamiento es al final el juez, ¿no? Entonces ahí mucho trabajo en equipo tiene que haber, ¿no? Bueno, acá tengo algunas proyecciones más de teoría. Bueno, el precorte en inglés, pre-splitting, ustedes lo van a escuchar en bibliografías en inglés. Lo mejor que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el IC, en su base de datos, pongan pre-splitting, le va a salir harta bibliografía de precorte. Les recomiendo que si no son socios y entren a la base de datos del IC, van a ver hartos casos de precorte de distintas minas y cada una son diferentes, ¿no? Eh, Todos en base a experiencias, tienen papers ahí muy didácticos, bueno, para los que saben inglés, bueno, para los que no saben también igual lo traducen y bastante información buena, ¿no? ¿No? Este es el pre-splitting, como les comenté. Eh, y va a variar, pues, el precorte, va a depender mucho de la calidad del macizo rocoso que encuentres en campo, de la geometría del diseño, ¿no? El ancho de las bermas, las alturas, las caras del banco.
Y también el tiempo de exposición de la pared, ¿no? O sea, cuánto tiempo vas a tener expuesto el precorte, ¿no? O perdón, el talud final, ¿no? Es lo que les mencionaba al inicio, o sea, si voy a hacer un precorte, tiene que ser para que la pared te dure por lo menos un año, ¿no? Un año justifica bastante, ¿no? Si va a ser 6 meses, si va a ser 3 meses o va a ser 8 meses, es preferible no hacer precorte y hacer, este, controlarlos con taladros buffer nada más, ¿no? No invertir mucho dinero porque ese sería ya malgastar, ¿no? Eso, bueno, gerencia mina pues te miden bastante, ¿no? Si bien es cierto, pues el de planeamiento es el que te ordena, nosotros tenemos que también analizar, ¿no? Analizar bien, ver si vale la pena o no, y ahí es donde ir al cuestionamiento también con ellos, ¿no? Que a veces es bueno cuestionar, ¿no? Te dicen, pero después tienes que evaluar también en campo, ¿no? A veces son muy teóricos los de planeamiento y bueno, te ordenan hacer cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces ahí es donde, como ingeniero de minas, uno tiene que también analizar, ver si vale o no y presentarlo también, ¿no? En un plan semanal y justificarlo, ¿no? Como siempre me enseñan, no es siempre decir todo sí, 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 ¿no? O sea, siempre analizar bien las órdenes, ¿no? Los diseños. Bueno, y también las zonas con potenciales riesgos geomecánicos. Ya eso, a ver, una experiencia fresca que tuve en las Bambas. En las Bambas, por ejemplo, en Tajo Ferrobamba, pues, como en todas mineras grandes, ¿no? Tienen su control geomecánico, tienen sus radares, ¿no? Y hay zonas donde hay bastante movimiento, ¿no? De las estructuras. Entonces, ahí es donde el precorte también tiene mucho cuidado, ¿no? Muchas consideraciones de tanto geomecánicas como también de seguridad, ¿no? Perforar precorte debajo de una zona de falla, pues peligrosísimo. Entonces hay que ir viendo, ¿no? Estos riesgos geomecánicos como bien indican acá. Y también la justificación técnica y económica. Es justo lo que les hablaba, ¿no? Sobre la exposición de los taludes, ¿no? No me resulta económico hacer un recorte en un talud que me va a durar pues 3 meses, ¿no? 4 meses. Justificarlo técnicamente, ¿no? ¿Qué es lo que consideras, pues, o qué es lo que interviene para que te salga una buena voladura controlada con precorte, ¿no? Y tu diseño, ¿no? ¿Cómo vas a diseñar tu precorte? Tu diámetro, la inclinación, saneamiento, qué tipo de explosivos, a qué roca le vas a hacer, las filas buffer, o sea, las voladuras de contorno, qué tipo de buffer vas a hacer, ¿no? Qué diámetro, qué kilos, ¿no? Qué distancia al precorte, qué distancia a la producción, ¿no? Y qué tiempos le vas a aplicar. Eh, yo, por ejemplo, estilaba bastante en los buffers cargarlos con explosivos de baja densidad. Por ejemplo, Orica tiene explosivos pues, especiales para buffer, bien llamados, creo, FlexiGel, ¿no? O explosivos pues también con Tecnopor que tienen menos densidad, te hacen un mínimo golpe. Equivocadamente algunos colegas pues les ponen explosivos de densidades de producción, ¿no? Entonces, ahí es donde dañas el talud, ¿no? El diámetro también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ver qué, qué diámetro es el ideal. ¿Cómo uno, cómo uno puede verificar, ¿no? ¿Qué diámetro es el bueno? ¿Qué kilos? Ustedes habrán escuchado tal vez, o busquen en la bibliografía, hacer la onda elemental, ¿no? La onda elemental es un método en el cual, pues, haces un taladro o un par de taladros y lo disparas solitos, ¿no? Con una finalidad de hacer, es como una prueba, ¿no? Es una prueba que haces y lo monitoreas con, con sismógrafos, ¿no? Con geófonos y ves cómo filtra pues las vibraciones, ¿no? Esto es muy clásico cuando vas a hacer por primera vez pues tus taladros de precorte, ¿no? Me acuerdo bastante de un ingeniero de Órica muy experimentado, un chileno,
que estuvimos en una mina colombiana y me decía, pues Dino, los tiempos no son por poner, ¿no? O sea, no es que a ti te parezca 17 milisegundos, o es que a ti te parezcas que el diámetro del buffer debe ser 5 pulgadas, o sea, todo está en base a una ciencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me comentó de un término muy interesante, ¿no? Que es la velocidad de roca. La velocidad de roca tiene mucho que ver también al macizo rocoso y también a la forma de cómo sacar el buffer, ¿no? Con qué diámetro, con qué explosivo y sobre todo con qué tiempo, ¿no? Cuál es el retardo ideal para sacar. ¿No? Y claro, la velocidad de roca, pues la velocidad sónica de la roca en cada es diferente, pero no las puedes igualar, pues, la misma fórmula, ¿no? En las Bahamas, en Cerro Verde, en Antamina, ¿no? Varían eso. Y si ven a alguien que está haciendo así igualito, pues la verdad, pues no está investigando, ¿no? Entonces, hay bastante ciencia que hacer, pues. Prácticas operacionales, ¿no? Para las voladuras controladas con precorte, lo que les comentaba, ¿no? Cómo perfilar el talud, ¿no? Meter una excavadora de brazo largo, que es uno de los mejores equipos para tener un buen talud. Siempre tener tus límites, ¿no? Hasta dónde debe de excavar, para que no se pasen de precorte. Y una regla general siempre, ¿no? Cuando se dispara un taladro de precorte, ¿no? O cerca del talud, pues tienen que limpiar, no dejar ningún material, pues, ¿no? Eso es una práctica, voy a poner una foto después de esto, donde va a graficar bien eso, ¿no? Acá vemos unas fotos de precorte, acá, Ingeniero es Dino, una perforadora, ¿ya? Sí, sin favor, sí, Lucho, sí, tenemos una pregunta del señor Frank Marroquín, estudiante de la UNI. ok, a ver, A ver, Marroquín, un favor, Eh, activa tu micrófono. ya está, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. Quería consultarle, ¿no?, sobre el costo por metro en la perforación de precorte. Ya. El método bueno, perdón, el costo por metro en precorte varía más o menos de $11 el metro, ¿no? 11, pero, a ver, ¿cómo te puedo decir? Considerando todos los descuentos, bueno, sin el petróleo y todo, debe salir $6 el metro, ¿no? $6 el metro. Máquina seca, ¿no? Ah, listo, ingeniero. ¿Ya? Otra pregunta, aprovechar. Lucho, Sí, ingeniero, ¿continuamos? sí, no hay más preguntas, ingeniero, por el momento. Sí, muchachos, solamente para recordarles que si tienen alguna duda, levanten la manito y se les da el pase al micrófono. Gracias. Perfecto, ingeniero, continuamos. Ya, como les decía, acá ven una secundaria, esta es la línea de precorte. Bueno, acá estos morritos que ven son todo el colector de polvo que hago de los detritos de los talados, ¿no? Ven acá la inclinación que le dan al precorte, ¿no? Igual acá ven vista, ¿no? Básicamente ven acá más el precorte. Esta es la emulsión encartuchada que mencioné. Bueno, esta es una marca de un proveedor este es de Naex, Enalai, que es una emulsión con un diámetro pues chiquito, ¿no? De 1 pulgada, 1,5, un cuarto, como dice acá en la especificación, pero esto varía. Y van amarradas con cordón. Esto viene de fábrica. Yo les comento, ¿no? Por experiencia, a veces pues no teníamos, como les decía, o Exa, Orica, Famesa, me decían, oye, ¿sabes qué? No, se va a demorar el envío, ¿no? Entonces, nosotros agarramos las emulsiones encartuchadas que utilizamos para
para otros trabajos y agarrábamos cordón y lo amarrábamos, ¿no? Lo amarrábamos y generábamos esto de acá. Pero no es una práctica buena, les comento, porque a veces los chamberos pues no lo hacen tan bien y se les escapa una, o no los amarran bien y se producen los famosos tiros cortados, ¿no? Entonces, es preferible que de fábrica te lleguen pues esas municiones encartuchadas bien aseguradas, se puede decir, de fábrica, ¿no? Para evitar pues tiros cortados, ¿no? Esta es la especificación de estas municiones, ¿no? Acá ven cómo se carga el precorte, ¿no? Eh, son, son pues rosarios o municiones encartuchadas amarradas con cordón que lo van descendiendo. Esto, por ejemplo, cuando haces la voladura de precorte de blancos de 6 metros, 8 metros, no hay ningún inconveniente, creo que ahí es fácil, se puede decir. Pero cuando haces un precorte de 15 metros, 30 metros, pues voladuras con guía grande, pues meter chichas pesan bastante. Entonces, hay normas, hay prácticas en estas minas de cargar el mismo día del disparo y también usan soporte, ¿no? Para que el peso de estas salchichas no caiga al taladro, así que esté arriba, ¿no? Mucho cuidado cuando los taludes son de 15 metros, ¿no? Los precortes son profundos. Bastante Eh, cuidado, acá siempre, por malas prácticas hay tiros cortados. Ingeniero Dino, Sí, sí tenemos sí, una Lucho. pregunta más. Ya. Ok, un favor, tenemos una pregunta de Tom Valdivia. A ver, Tom, por favor, te activa tu micrófono, solamente tú. Buenas noches, Inge. Mi pregunta va si usted ha trabajado de repente con plasma, porque sé que también ese tipo de tecnología es aplicado a las voladuras de precorte. No sé si usted ha tenido experiencia con eso y si la ha tenido, nos podría comentar un poco de los resultados. Claro, bueno, corte propiamente no. Pero conozco el plasma, sí lo aplicamos, me acuerdo, para hacer duras secundarias o para disparar peñones, pero me acuerdo un par de veces nomás, pero es otra magia, ¿no? El plasma, por ejemplo, no es un explosivo, es un expansor, ¿no? Es una sustancia química que te fragmenta la roca. Es usado inicialmente para voladuras cerca de instalaciones o voladuras puntuales, no de producción, sino de construcción o de obra de arte, ¿no? Pero voladuras en minería, no es experiencia, sé que también que recién la están aplicando, bueno, INAEX tiene una marca Plasma 4D, si no me equivoco, Ajá. pero en precorte no he visto todavía aplicado. Si lo han probado ha sido tal vez este año, ¿no? Pero, es un método de romper, pues, innovador, ¿no? Yo creo que acá eso va a estar más generalizado, ¿no? Pero es un tema de costos también, porque el plasma es caro, Ujú. pero tengo entendido que lo están chequeando los dólares, tal vez se abarate. Ya. Sí. ¿Otra pregunta? Continuamos, Lucho. Luis. Sí, sí, ingeniero, por el momento todavía no hay más preguntas, continuamos. Bueno, acá vemos cómo se amarra, ¿no? Y cómo se conecta el precorte. Acá hay una gráfica. Todo lo verde es el cortine, ¿no? Todo este es el cordón detonante. Cordón que se tiene en la misma línea y también por ambos lados, ¿no? Para hacer la conectividad, ¿no? A veces se corta por un lado, pero por el otro ingresa, ¿no? Entonces, esto es lo bueno del cordón, ¿no? Que por todos lados no verde, pero también tener mucho cuidado en los empalmes. En estos circulitos verdes, ¿ven?
ahí tienen que hacer lo que ven acá en este gráfico, ¿no? No pueden hacerlo, eso va en perpendicular, ¿no? Ángulo de 90 grados. Si lo hacen a menor ángulo, hay posibilidad de corte, ¿no? Esto hay que tener mucho cuidado. Y acá ves las conexiones. Acá van a ver conectores amarillos, si no me equivoco, son conectores tipo hueso de perro, o conectores para cordón detonante, ¿no? Donde le ponen tiempos, tienen tiempos pues de 25 o 17 milisegundos, ¿no? Pero estos son en grupos, ¿no? Estos son conectados cada 20 taladros, ¿no? Cada 20 taladros y van saliendo en secuencia, se puede decir, ¿no? Acá vemos pues cómo se carga en forma, una mirada de perfil, ¿no? Acá ven la salchicha, ¿no? Que no está al fondo. Acá ven otra forma que llega hasta el fondo, y acá hay otra donde llega hasta el fondo y lo doblan todavía, ¿no? Entonces, estas metodologías pues va a depender mucho del tipo de roca, ¿no? Si es una roca, pues tienes que meterte mejor, ¿no? O es una roca más arriba, dependiendo, ¿no? Son diseños propiamente de campo donde mucho tiene que ver, pues, si lo estás haciendo a un banco o doble banco, ¿no? Y esta distancia que ven, acá, 450, 6, 28, va en función también de la altura del corte, ¿no? Generalmente es un pedero, sin embargo, eso, bueno, no tengo a la mano la fórmula, hay una fórmula que te calcula esta distancia, ¿no? El precorte o las salchichas nunca van hasta arriba, ¿no? Siempre hay que dejar acá un espacio, ¿no? Eso también es la idea, ¿no? Cuidar la cresta del talud final, ¿no? Hay que revisar bastante esto, ¿no? Acá vemos, como les mencioné, la conexión del retardo con cordón detonante. Estos retardos, como les dije, son de 25, de 17 milisegundos en promedio. Y acá vemos cómo ha afectado el precorte, ¿no? Toda la fisura, todo lo que se da, y es mínimo, ¿no? Ven que no es romper. Acá no hay voladura, o tonelaje roto, perdón. Acá solamente es un agrietamiento lineal con la mínima, ¿no? Ingeniero Dino, Bueno, tenemos son una pregunta más. gráficos. Sí. A ver. Sí, ingeniero Dino, ¿me escucha? Sí, se lo escucho. Ya, sí, ingeniero Dino, tenemos una pregunta de Juan Cerrón, que es presidente de Minsubcontinental. Adelante, Juan. Sí, ingeniero, buenas Buenas noches. noches. Juan Cerro, Universidad Continental, ingeniero. La pregunta era si es que usted, de acuerdo a su experiencia, ingeniero, daría el uso de las bolsas de aire en los taladros de pre. Bueno, es una alternativa que se usa para el precorte, pero no es recomendable, ¿no? Porque si bien es cierto, las bolsas de aire sí, pues te aguantan, ¿no? Te generan cortes, eh, trabajan pues con cargas de fondo, ¿no? No trabajan con las salchichas. Eh, bueno, estas cargas de fondo tienden a dañar la pata, ¿no? La pata del talud. Eh, sí, y ya puede depender mucho de la roca. Hay estructuras o macizos rocosos que sí te permiten con bolsa de aire, ¿no? Y yo lo vi en Hadley, en Constancia, ellos lo hacían con cámaras de aire, ¿no? Y dibujaban los taludes, ¿no? Dibujaban los taludes. Pero en roca media, en roca dura, pues, ahí es donde se complica más el aire, ¿no? Las cámaras de aire no funcionan ahí. Las cámaras de aire funcionan en roca muy suave, ¿no? Es más, toda la distancia, no lo hacen en la misma línea del perfil del talud, lo hacen más adelante, ¿no? Entonces prevén eso, no tienen mucho cuidado. Se puede aplicar, yo te digo sí, pero
pero en rocas pues, morrénicas, arcillosas, y a una distancia considerable, ¿no? No en la misma línea. De que hagas el precorte y apliques pues las cartas acopladas con salchicha, ¿no? Bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, perfecto, ingeniero, continuamos. Perfecto, ingeniero. Ok. Hay una pregunta más de Ian Lucas. Sí, A ver, Ian Lucas, un favor, tu micrófono actívalo, te escuchamos. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, una bueno, consulta. ¿Qué criterio tomaría para poder agrupar los paquetes? Si se puede agrupar de 15, 20, 25 datos por paquete, pero ¿qué criterio considera usted para agruparlos? ¿O qué beneficio traería agruparlo de 15 o de 20? No sé. ya eso tiene relación bastante con las vibraciones, ¿no? Y cuando, por ejemplo, a mí me tocó ya varias veces, pero las primeras veces que hacíamos precortes, el primer precorte del banco de arriba, pusimos geófonos, pusimos el tomógrafo, monitoreamos los filtros y bueno, como siempre, ¿no? Arrancábamos de lo más conservador, ¿no? O sea, agrupábamos 30 taladros y medíamos las vibraciones cómo pasaban y de acuerdo a eso, pues, íbamos reduciendo o incrementando, ¿no? Pero yo siempre tiendo a arrancar de 30, ¿no? Y de ahí es aumentarlo, bajarlo, pero en función a las mediciones de vibraciones. Eso es lo que te va siempre a marcar, ¿no? Está mal. Perfecto, gracias. Ya. Otra pregunta. No, ingeniero, por el momento todavía no hay otra pregunta. Continuamos. Y ya, bueno, aquí es un cuadrito sobre los tipos de salchichas, ¿no? Y de 1 pulgada, 1 1/4, de 1 1/2, de 2, y estas kilos, no metros. Entonces, seleccionas estos explosivos de acuerdo a tu roca, ¿no? Rocas más duras, explosivos más gruesos, ¿no? Más caros, rocas más suaves, más delgadas, menos carga. Entonces, esto también te grafica, ¿no? Cómo puedes seleccionar. Estos son espaciamientos, ¿no? De porte, por ejemplo, para diámetro 6,1/2, y para distintas resistencias a la compresión. Como ven, el USS, los megapascales van desde 90 a 230, ¿no? Cómo los espaciamientos van bajando, ¿no? A más duro va bajando más, ¿no? Eh, para un diámetro 6,1/2, que es línea azul, y para tipo salchicha 1,5, ¿no? De 30 longitud de tipo el rosario. Y la parte roja van a ver pues, un diámetro 6,1/2, igual diámetro, pero con un explosivo más grueso, ¿no? De 2 pulgadas, y la longitud misma. Ven cómo el espaciamiento también va ha subido, ¿no? Ha subido porque tiene más carga, ¿no? Ven que ya no es 1,5, ¿no? Entonces ahí ven el libro y no, en campo no se refleja, ¿no? Ven criterio de factor de carga, igual dureza, las durezas, los megapascales y los factores de carga, ¿no? Ojo que en precorte usan bastante factor de carga, no se van a confundir con el factor de potencia. En producción, ¿no? Hasta en el buffer también, ¿ah? ¿no? Kilos por tonelada, ¿no? Pero en precorte van a haber bastante kilos por metro cuadrado, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Esto no te rompe roca, solamente la grieta. El de producción sí te rompe roca y usas pues factor de potencia, ¿no? Acá también vemos los criterios de factor de carga, kilos por metro cuadrado, y longitudes, pues, ¿no? ¿A qué longitudes han cargado, ¿no? 4 metros, 12 metros, 16 metros, ¿no? Va variando eso.
otro gráfico. Bueno, el precorte sirve para formar taludes estables, para que la pala no sobrepase, para obtener blancos según diseño y para la seguridad, ¿no? Eso ya se había comentado antes. Bueno, esto es una repetición de lo que hicimos. Ya, acá, por ejemplo, ¿no? Debe ser iniciado en forma separada o en conjunto con la voladura de producción, pero hay que diferenciar por lo menos 100 milisegundos, ¿no? A la voladura de producción. Pero este es un cálculo, pues, mínimo, ¿no? En realidad esto es muy poquito, debería ser a un 1000 milisegundos, ¿no? Usualmente lo hacen. Y los grupos de pozos, como dicen acá, de taladros, con cordón de 20, 30 taladros, ¿no? Grupos de 20, 30. Como les comenté, yo me aseguraba siempre y comenzaba con 30. Ahí ponías mis geófonos y toda la ciencia de monitoreo y ya marcaba mis límites, ¿no? Para que me salgan mejor los precortes. Ingeniero Dino, tenemos una pregunta, por favor. Alineación del precorte, sí. Sí, ingeniero, un favor. Sí, tenemos una pregunta de Nicole, perteneciente a la UNI, a mi subuni. Entonces, a ver, adelante, Nicole, escuchamos. Buenas noches, ingeniero. Tengo una pregunta. En su experiencia, ¿cómo usted ha prevenido y soluciona los tiros cortados que se efectúan en las líneas de corte? Ah, sí, esa es, pues, buena pregunta, Nicole. Sí, tuve experiencia en eso, ¿eh? Bueno, directamente no tuve yo un tiro cortado, pero sí ocurrió en mi ausencia y bueno, todo un tema, ¿no? Eh, por más, bueno, ¿cómo te digo? Cuando trabajamos en este negocio, cuando cometemos un error, siempre le metemos la culpa al producto, ¿no? No, falla del producto, ¿no? Tiro cortado, no, no funcionó el cordón, no funciona la salchicha, la fábrica, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿no? Que vas a escuchar. Lo más fácil es echarle la culpa al producto. Y por mi experiencia te digo que el tiro cortado en precorte, el 99% es por falla humana, ¿no? Falla operacional. Personal que no ha sido capacitado, o es un personal pues que improvisado, ¿no? Que, oye, necesito un apoyo, compadre, me gana la hora, el perforista, ¿no? Ven, compadre, ayúdame, conecta estas salchichitas, ¿no? Ya me gana la hora del disparo, ahí es donde ocurre el tiro cortado. ¿Por qué? Porque el señor o el operador no sabía el procedimiento, cómo se carga una salchicha, por ahí se le escapó una tira al taladro y por temor a que lo boten, pues no lo dice y se calla y vuelve a conectar otra más y ya cuando sale el disparo ahí sale pues el tiro cortado, ¿no? Falla humana básicamente, ¿no? El personal también por la apuranza, conecta mal los empalmes del cordón, igual las salchichas también no te vienen de fábrica, entonces comienzas a usar salchichas y tú mismo la amarras con el cordón, mala práctica también, puede pasar un tiro cortado, por eso siempre las fallas en precorte es por falla humana, ¿no? Definitivamente ahí siempre con tiempo, bien organizado, ¿no? Con personal que sepa hacer la tarea, no con personal improvisado, y bastante supervisión, ¿no? Bastante supervisión. El ingeniero de voladura tiene que ser el inicio al fin, ¿no? Asegurarse que ese precorte esté bien conectado. Hay miles de casos de tiros cortados donde, por ejemplo, el supervisor los dejó a los chamberos hacer y se apareció recién a la hora del disparo y cuando disparan, ahí recién se da cuenta de los errores, ¿no? Falla la supervisión, falla la gente. Básicamente eso, Nicole, es falla humana. Ya. Gracias, ingeniero. Ok, perfecto, ingeniero, continuamos. Ya.
Eh, bueno, pues la inclinación del precorte también, importantísimo. Yo me acuerdo que igual, la mina donde más me controlaron en inclinación de precorte fue en Barrick, en Lagunas Norte, pucha, que tenía a mi costado respirándome pues el geotecnista, ¿no? Estaba con su medidor de inclinación, su inclinómetro, estaba con su medidor de azimut, y me decía, ya Dino, a ver, te voy a medir pues tu taladro que es perforado de precorte. Errores pues de 3 grados, 1 grado, el direccionamiento también para un costadito, el azimut, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasaba? Que las perforadoras pues eran viejas, fallaba el sistema de inclinación de la perforadora, falta de calibración, eh, bueno, esos, y lo otro que la roca también, ¿no? Roca muy fracturada que cuando perforaba los 3 metros normal y a los 4 metros ya se desviaba porque encontrabas ahí preformados al fondo. Entonces, temas bien complicados en zonas complicadas, ¿no? Y sí, habían desviaciones, ¿no? Definitivamente a veces no se podía hacer eso. Se trataba de corregirlas, ¿no? Pero eh, nos pasaba factura después, ¿no? Pero en rocas suaves o medias, donde era parejo el macizo, pucha, sí te salía pues unas paredes pues como para poner en la convención, ¿no? En Perubín, pero no las malas, ¿no? Entonces, la inclinación sí, bien importante, ¿ah? Porque de acuerdo a la inclinación, pierdes reservas, o, ¿no? Si es que te pasas, o al revés, ¿no? O dejas de ganar reservas, ¿eh? Y eso, pues, económicamente es malo, ¿no? Ahí hay que tener, por ejemplo, perforadoras de última generación, tengan mayor precisión. Actualmente, pues, estas máquinas Smartrock sí te perforan, pues, son electrónicas, ¿no? Te perforan, pues, a la exactitud. Y si no, y si tienen ahí problemas, se para la perfo, ¿no? Y te dice, tienes que, tienes que corregir. Las propiedades de las rocas, bueno, son temas ya netamente geomecánicos, bueno, eh, para no demorar mucho, lo voy a pasar. Acá hay unas fotos de taludes perfilados, ven ahí las cañas, y bueno, pues esto es lo ideal, ¿no? Lo que se debe de llegar, aunque no tan ideal, ¿ah? Acá se ve pues sobre fractura, ¿no? Donde se han pasado, pero bueno, mucho tiene que ver también cómo lo han minado, ¿no? Bueno, estos son cómo funciona el taladro, ¿no? El explosivo, cómo genera el corte, ¿no? En las fracturas, las microfracturas. Básicamente, pues, cómo se comporta en el momento de disparo de precorte. Bueno, esas son fórmulas que te ayudan a calcular los espaciamientos, lo que vimos anteriormente. Y bueno, si está funcionando bien el precorte o no, ¿no? Acá, por ejemplo, para ver si funciona tu precorte, tienes que medir vibraciones, por ley. Si no haces eso, estás haciendo cualquier cosa, ¿no? Hay, hay lugares donde hacen su corte, pero nunca funcionan, nunca miden sus vibraciones. Estás haciendo precorte, pero a la ciega, ¿no? Solamente te guías de la visión, oye, qué bonita pared nada más, pero no vas más allá, ¿no? Entonces hay que hacer mediciones de vibraciones. Como acá, están plantados, pues, geófonos y van acá chequeando, pues, ¿no? Instalando sus sismógrafos también, viendo los niveles si sobrepasas, o se han sobrepasado o está bien. Acá, por ejemplo, el estudio es a campo cercano, ¿no? Acá campo lejano no sirve, tienes que usar el método de campo cercano. Bibliografía hay bastante, van a ver también. Si les enseño curso de voladura, ahí está. Y bueno, las redes de vibraciones van a ver, pues, eh, cómo las cargas han funcionado, ¿no? Cómo trabaja el diseño, el precorte, ¿no? Dónde vas a ubicar los geófonos, ¿no? Toda la ciencia que se puede decir para ver si vale o no el precorte.
igual la PNB más 75, 392, casi afectó bastante. Compara las vibraciones con o sin corte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá las que tienen precorte son las amarillas y las que no tienen precorte son las celestitas. ¿Ves cómo crece, no? Entonces, en esto tienes que medirte, ¿no? Siempre dicen, pues, en la universidad, no se mide, no se puede controlar, ¿no? Siempre tienen que hacer mediciones. Y si no tienen, pues apóyense con el proveedor, ¿no? Orica, Famesa, bueno, Maxan, Inaex, todos tienen sus equipos, ellos apoyan con eso. Este es el modelo de filtro de precorte, que está básicamente en regresión lineal, ¿no? Tu data, tu regresión lineal, y sacas ahí tu línea base y cómo te salió, ¿no? Y haces un comparativo si te estás acercando, ¿no? Y ves también el porcentaje de filtro, ¿no? Si un filtro a 100%, un filtro al 80%, o al 42%, como dice acá, ¿no? El 42% no estaba muy lejos. Varias mineras pues siempre trabajan con más de 85% de filtro, ¿no? Ven acá gráficamente cómo está el talud, ¿no? Los perfiles, ¿no? Cómo salen las voladoras de contorno. Y bueno, estos son temas ya de resultados del factor de condición, ¿no? Prácticamente los taludes. Hay software especializados en esto, por mencionarle uno, el FLAC, te evalúa bien esto. Bueno, prácticas operacionales, como les comentaba, ¿no? Limpieza de los bancos, todo esto tiene que estar limpio después del disparo de precorte, y esto es lo mejor que se puede hacer, ¿eh? Una vez que está hecho el precorte, le meten una excavadora o una rasca, una retroexcavadora, perdón, y hacen la zanjita, ¿no? Acá, en base a lo que he roto, hacen acá una pequeña zanjita, y esto ayuda bastante para que cuando entre la pala ya vea hasta dónde está roto, ¿no? Y también cuando adelante, en fin. Esta es una buena práctica, ¿eh? Esto lo vi bastante también. Funciona bastante bien esto. Bueno, objetivos para hacer esas zanjitas que les mencioné, definir bien en la pared, ¿no? Referenciar al operador de la pala y delimitar la cresta, ¿no? Entonces, en estos tres objetivos, pues, nos ayudan la zanja. Y la excavadora pala que está perfilando, ¿no? Que perfila o zanja, ¿no? Lo ideal es tener excavadoras de brazo largo, ¿no? No son como estas, tienen un brazo redundando largo y está puesto la cara del talud, ¿no? Son excavadoras especiales para perfilación. Es un Cerro Verde también las vi, tienen 3, 4 palos así de brazo largo que se dedican a dibujar el talud, ¿no? Acá ven claramente la zanja, ¿no? Qué bonito se ve en esta foto, ¿no? Ven toda la zanja que se ha hecho de precorte y están haciendo adelante la malla de producción, ¿no? Esto es lo mejor que pueden haber en un precorte, ¿no? Pero muy pocas minas lo hacen porque les gana la operación, ¿no? Hacer esto es porque tienen un stock de mal, de leyes, en otros les permiten tener esta holgura, ¿no? De hacer este tipo de trabajos que son muy buenos. Ingeniero, Acá también. Sí. ingeniero Sí. Dino, sí, tenemos una pregunta del señor Cristóbal, no, perdón, de Frank Marroquín. A ver, adelante, Frank, tu pregunta. Uh-huh. Frank. ¿Qué tal? Ingeniero, una consulta. ¿Nos da alguna recomendación en el caso de que se quiera recorte en zonas con presencia de agua? Repíteme, por favor. ¿Alguna recomendación cuando se quiera trabajar el precorte en zonas con presencia de agua? Ya, sí, cuando hay presencia de agua y agua y nada, es preferible no hacer el precorte, ya. No recorte. Se deja hacer el precorte y se usan taladros Bafamar. No, sí, experiencia propia en las bambas,
Ahí hay bastante agua en una fase 2B, y no se podía hacer precorte. Ya se dejaba ya. Se usaba ya los buffers nada más. Sí, ingeniero, gracias. Ya, perfecto, ingeniero. Continuamos. Ya. Vemos pues esta foto bien gráfica. A ver, acá también otra foto con zanjas. Acá hay una zanja. Y es el trim, ¿no? Parecido así, este es el trim, voladura de trim. Como les decía, trim porque tiene 3 filas o 4 filas de producción, la de precorte y la son como unas hileras, ¿no? Para rematar ya el talud, ¿no? O sea, no disparan todo, ¿no? En solo golpes. Lo parten. Acá también ven igual como perfilan las caras del talud. Eso está mal, ¿no? Por ejemplo, vean cómo acá es cualquier cosa menos precorte, ¿no? O malogró la batalla y es más, provocó caída de roca, ¿no? Otro ejemplo mal de corte. Taludes inestables, irregulares, sin cañas, o si ven cañas, pues no ha sido parejo. Acá también bolonería, ¿no? Fracturamiento harto, bastantes patas. Igual acá también una mala voladura, bastante daño. También igual acá no se hizo precorte, ¿no? Bancos colgados. Acá, bueno, una parte con precorte y otra parte sin precorte, ¿no? Irregular acá. Irregular acá, acá sí, parejo. Estos casos pasan porque les gana la operación, ¿no? No, ya no metas la perforadora secundaria, así nomás, ya eh, calcula tu cara nomás y cuida el talud y es donde pasa eso. Igual acá también 2 zonas bien marcadas. También más, una zona de deslizada sobre todo. Y abajo está la pala, así que, ¿no? Y esto sí, como le dicen, precortes de libro, ¿no? Esto sí es lo ideal. Pero esto, ¿por qué pasa? Porque la RMI les ayuda bastante, ¿no? Es lo mejor. Esto también, ya que esto parece cortado con tijeras también, bien formados. Y bueno, las controladas, pues, aparte también da una ventaja económica, porque ganas reservas, puedes parar más el talud, ¿no? Cumples el plan también de minero, ¿no? Donde tenías que sacar lo que tenías que sacar de desmonte, ni más ni menos, conserva los ángulos, y requieres también una adecuada caracterización de macizo rocoso, ¿no? Mineras tienen un equipo donde te dan todos los datos, ¿no? Mineras chicas, medianas, es un poco complicado, no te dan esta, tienes que ir haciendo prueba y error, ¿no? Y monitorear siempre todas las voladuras, ¿no? Vibraciones siempre corto. Y las buenas prácticas operacionales, como les comenté, en el perfilado, en la zanja, todo esto ayuda bastante, ¿no? A tener éxito en los cortes. Pues, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es el costo-beneficio en el precorte? ¿Es necesario, es útil, es conveniente? Entonces, la respuesta ya les había dado, ¿no? Si el talud final te va a durar, te va a ser útil, te va a ser económico, pero no es al revés, ¿no? Vas a gastar dinero. Con el precorte se pretende reducir significativamente el de fracturamiento y asegurar el talud, ¿no? Taludes más estables, menor agrietamiento, fracturamiento, reduce los niveles de vibración, una perforada secundaria buena. Y bueno, eso sería todo. Perfecto, ingeniero Lino. Muchas gracias por su brillante ¿Escucho? exposición. Eh, Sí. y nos queda claro demostrado su gran experiencia y expertise dentro del mundo de la minería superficial. Bueno, muchachos, comenzamos con la ronda de preguntas. Si tienen las preguntas, levantar la manito o en todo caso hacer vía chat para poder darles el pase.
A ver, ingeniero, tenemos una pregunta de Mijael Pelinco. A ver, un favor, activa tu micrófono, Mijael. Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. Muy buenas tardes a todos y felicitaciones por una felicitación, ingeniero, muchas gracias por los conocimientos brindados. Mi pregunta básicamente es una curiosidad que tengo, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, las perforaciones en algunos taladros, en zonas donde existe roca muy fracturada, existen obstrucciones, ¿no? Y normalmente uno avanza perforando y son por lo menos unos 800 taladros, 500 taladros que se hacen, ¿no? Entonces, cuando el equipo Rock Drill, digamos, de mediana minería se retira de la zona y uno va quizás a mapear, se encuentra con algunos taladros que han sido obstruidos, ¿no? Por estas rocas bastante fracturadas. En ese caso, ¿qué hacen, ingeniero? Esa era... muchas gracias. Nada, sí, es un tema que pasa siempre, ¿eh? A veces tapan algunos taladros de precorte sin motivos, pero ya no puedes volver a reperforar. Si me el rock drill, vas a pisar los taladros de corte. Entonces, en esos casos, se deja esos taladros y se disparan, ¿no? Entrar a preparar si no te va a dar. Más a pegar ahí. Entonces, ya. Gracias. A ver si tienen otra pregunta para continuar. A ver, ¿alguna otra pregunta, muchachos, para que el ingeniero lo pueda solventar? Ok, ingeniero Dino, parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por su tiempo disponible. Ya. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. La verdad que me da gusto llegar a bastante gente y compartir pues más experiencias, ¿no? Sí, perfecto, ingeniero. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Sabemos que el tema de perforación es muy amplio. Asimismo, también como nos brindó allá en la UNI sobre el tipo de perforadoras, es muy interesante, ¿no? Ingeniero, sí, tenemos una última pregunta. No sé si lo puede atender. Sí, ¿no? Frank. Vamos, Frank. Sí. Ingeniero, una otra curiosidad, una consulta, ¿no? ¿En qué otros casos no debería usar el precorte? Muy aparte, ¿no? Como una parte en que sea zonas con presencia de agua, otro caso en el que no se debería usar, no sería recomendable. Bueno, precorte no recomendable usarlos en día, ¿no? En zonas morrénicas, ¿no? Se estoy hablando en zonas donde no se puede armar el taladro, ¿no? Ahí es donde no se debe utilizar el precorte, ¿no? Ahí solamente controlas con taladros buffer y vas dibujando con la excavadora, ¿no? Porque es arcilla, ¿no? Ahí no debes utilizar precorte. Listo, ingeniero, gracias. A ver, muchachos, ¿otra pregunta tienen por ahí? Ok. Ingeniero Dino, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ya, perfecto, ingeniero Dino. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Esperamos contar con su presencia en una próxima webinar. Bueno, entonces, ingeniero, solamente para mencionarle unos últimos agradecimientos. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos la presencia de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Un saludo para Ayacucho. Asimismo, también tuvimos la presencia de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Continental de Huancayo, asimismo de la Universidad Nacional de San Antonio de Valle Cusco. Muchas gracias también por asistir al webinar. Asimismo también a la UPC, felicitarlos también por su gran interés. A la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, a la Universidad Nacional del Altiplano, la UNSP, que también se ha hecho presente, la Pontificia Universidad Católica del Perú,
bueno, ¿no? Y por supuesto también los estudiantes de la UNI también que siempre muestran gran interés. Asimismo también, ingeniero, un gran saludo para la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia, la Universidad Nacional de Jujuy de Argentina. Ingeniero, entonces, muchas gracias por su tiempo. A los muchachos también informarles que se pueden inscribir a MINSUB y hacer crecer esta familia. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Ok, Lucho. Sí, a ustedes muchas gracias, a todos los muchachos que han estado conectados y hasta la próxima otra oportunidad. Ahí estamos conectados. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero.